Ese es Tulum en el año 2018. Un lugar con un aura y un ambiente que dista mucho de la realidad del día de hoy. El destino ha tenido un proceso de cambios y no me refiero a un cambio en el desarrollo de conciencia ambiental o inteligente. Así que hoy hablaremos de Tulum. Bienvenidos a De Humanos y Preguntones, yo soy Gerardo Castellanos y como primer episodio quiero abordar un tema que ha estado muy en el centro de conversaciones y críticas de un lugar que ha sido pues un referente de turismo en los últimos años. Lamentablemente no han tenido las mejores decisiones para hacer crecer el destino de forma consciente. Ya positivo o negativo depende de cada persona, quien lo ve, pero creo que es importante hacer una crítica, yo le llamaría una crítica real y constructiva al destino, y más de una persona que vivió 6 años ahí y vio el cambio no solamente generacional de turistas, sino también el cambio generacional de prestadores de servicios que obviamente han ido cambiando y han ido y han regresado incontables veces. Realmente eso a la larga también hace que el destino tenga un perfil diferente, ¿no? Entonces en este episodio quiero abordar con ustedes los desafíos que tiene Tulum como destino y aparte de mi experiencia personal, pues las vivencias que logré ver y también algunos datos que podemos encontrar en internet que ayudan a tener un conocimiento más amplio de Tulum, ¿no? Primeramente quisiera darles el contexto histórico del destino, que es importante porque siempre es importante conocer la historia, ¿no? El por qué o cuál era el objetivo de Tulum, ¿no? Entonces, poniéndome a investigar, logré encontrar varias cosas que son importantes, ¿no? Primeramente, Tulum significa muralla en maya. En sus inicios se le llamaba Sama, que significa amanecer. Fue un importante puerto maya entre los siglos XIII y XIV y fue nombrado pueblo mágico en el año 2015. El antiguo puerto amurallado de Tulum fue habitado hasta poco antes de la llegada de los españoles y fue uno de los puertos más dinámicos del mundo maya aproximadamente hace 1500 años. Cabe destacar también que en el año 1987 la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad a la reserva que está en el mismo corazón de Tulum, que es la zona hotelera, que es precisamente la biosfera de Sian Ka'an, que conforma pues un extenso y vasto territorio de selva y de animales, y que además también tiene un lugar turístico que se llama Punta Allen. Ya literal, en la punta de uno de los lados de la biosfera está Punta Allen, que es un lugar para hacer turismo de exploración y turismo pues ambiental. Entonces es un lugar en el cual como turismo ecológico es bastante ad hoc a pesar de los cambios que ha habido dentro de esa biosfera. Actualmente ya hay alguno que otro club de playa, casas privadas, cosas que en teoría no debería de haber, porque pues es un área protegida, pero bueno, como siempre hay excepciones que no son precisamente las mejores, ¿no? La transformación de Tulum comenzó desde la década de los 70 y en sus inicios se mantuvo como un destino tranquilo, atrayendo a viajeros aventureros y mochileros que les llamaba la atención la belleza natural y las playas apacibles. La popularidad de Tulum creció y con ello dio paso
am, de un destino inhóspito a un destino imperdible. La infraestructura creció, más no significa que mejoró, pero ya llegaremos a ello. Se construyeron más hoteles boutique cada año. Los conceptos pues seguían siendo lo mismo, ¿no? El ambiente eco-chic, el ambiente de hotel boutique, el hotel de vivir en unos días entre la jungla. Eh, Otra cosa a destacar es el yoga, que llegó inclusive Tulum a ser la capital mundial del yoga en el año 2017. Los rituales mayas, los espacios de spa, las opciones de cocina internacional y nacional que aún hay son pues parte importante de todo lo que comprende Tulum, ¿no? La zona hotelera se convirtió en el centro y corazón de Tulum, atrajo a viajeros de todo el mundo que fueron pasando desde mochileros hasta nómadas digitales, que es una de las cosas que vamos a tratar el día de hoy en el podcast, porque es importante mencionar aquí los desafíos que tiene Tulum. El podcast, tratando el tema, es con el objetivo de tener un mayor conocimiento de lo que está pasando con Tulum y más viniendo de una persona que vivió allá. No fue de alguien que estuvo de visita un mes, no, viví años allá y vi la transformación. Que sea positiva o negativa depende de la persona a quien le preguntes, pero se transformó, ¿no? Y con ello vinieron no solamente problemas, vinieron también desafíos que el destino en sí debe de atender. Entonces, primeramente, quisiera marcar mucho la situación de decir o de hablar sobre Tulum. La verdad es que yo reconozco y aprecio mucho los medios de personas que hacen cosas que muestran pues las bondades del lugar, ¿no? No todo tiene que ser negativo y no todo tiene que taparse, no todo lo malo tiene que taparse. Y el hecho de que se presenten en este podcast los motivos por los cuales Tulum tiene problemas ahora, no significa que sea algo negativo. Creo que hablar la verdad es una cosa muy importante y es una herramienta que nos da para poder mejorar. La crítica constructiva siempre nos va a dar desafíos porque tienes que superar esa mención, esa crítica que te dan y como destino o como persona mejorarlo, ¿sí? Ya que no solamente es un caso aislado de ciertos turistas que han pasado por una situación lamentable en cuanto a servicio o precios o cuestión de seguridad, no, son miles de turistas que dicen lo mismo. Y no solamente son los turistas mexicanos, hay turistas extranjeros que igual tienen una muy mala experiencia. Y estoy seguro que en sus respectivos países han hecho algún video hablando de Tulum y algún video hablando de su experiencia. Y es importante reconocer que Tulum tiene desafíos que debe atravesar de la mejor manera. Las soluciones están en manos de las mismas autoridades y de la misma iniciativa privada y también de la sociedad. Creo que el conjunto hace que los problemas puedan solucionarse. Entonces, aquí voy a mencionar los desafíos que a mi parecer Tulum tiene y en medio de ello compartiré alguna información de números o alguna información que amplíe más el por qué es un problema ciertos puntos, ¿no? Y como primer punto, quería mencionar el tema de los huéspedes. Muy pocas veces se menciona en el turismo qué huéspedes son ad hoc o qué huéspedes son
los que deberían visitar un lugar. Es completamente necesario hacer el análisis de que no todos los huéspedes pertenecen a cierto destino. En este caso, Tulum no es para todo el mundo. Y no lo digo por el tema de exclusividad, no. Lo digo porque es un lugar que carece de muchas cosas y que tiene muchas cosas también naturales y que no muchas veces mucha gente está muy relacionada con lo natural y no a mucha gente le gusta pasarse sus días entre selva y playa. Entonces yo les quiero comentar la experiencia no solamente mía, sino de todas aquellas personas que vivieron Tulum antes de 2018. Yo estuve ahí, mi primera etapa fue de 2016 a 2020 y justamente en ese lapso vi la transformación, ¿no?, del turista. Primeramente, antes el turista sabía dónde iba, sabía que Tulum era un lugar inhóspito, era un lugar con naturaleza completamente rodeado de fauna y de flora y que muy poca tecnología se encontraba al alcance. El internet era malo porque pues no se tenía la infraestructura para poder proporcionar un internet de calidad, y el huésped iba exclusivamente a relajarse. Entonces yo les voy a contar cómo era un día normal de un turista, ¿no? De un turista extranjero, porque honestamente en los años previos a 2018 la gran mayoría del turismo era proveniente de Estados Unidos y de Canadá. Rara vez se veía turismo mexicano, porque además era un destino que estaba muy proyectado al mercado extranjero, ¿no? Porque desafortunadamente Tulum fue diseñado, como la gran mayoría de destinos, como un lugar para extranjeros. Entonces el turista llegaba desde el aeropuerto de Cancún, se hacía 2 horas y media, llegaba con altas expectativas de ver el mar. Primeramente sabían que la habitación era rústica, es decir, eran escaleras de madera, estructuras de madera, pilares de madera, palapa, pero sí tenía techos y paredes de panel. No eran de concreto. Yo creo que por el tema del tipo de suelo que tiene Tulum, pues no puede cargar estructuras tan fuertes, tan pesadas. Y el huésped entendía que había mosquitos, el huésped entendía que había animales como mapaches, como iguanas, inclusive como lagartijas o, bueno, cuijas, como se le conoce en algunos lugares del país. Y el huésped tenía plenamente conciencia de que su habitación no tenía televisión. O sea, y en unos momentos les voy a decir por qué menciono lo de la televisión. Entonces, ellos con que tuvieran aire acondicionado en su habitación, ellos estaban felices, ¿no? La habitación les gustaba que fuera rústica, que fuera una habitación muy natural, si se puede decir así, y que tuviera un acercamiento a la playa. Entonces, el huésped se levantaba muy temprano, 7, 8 de la mañana, o a veces hasta las 6 para correr por la zona hotelera o por la playa. Regresaban, ya sea que pasaban a saludar o iban a las clases de yoga y después se iban a desayunar. Entonces, en un periodo de 2 horas, en un lapso de 2 horas, regresaban, pedían unas bicicletas o se iban directamente a la playa. Estaban ahí desde las 9, 10 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde o 4. Porque había veces que comían ahí en la playa a la 1, 2 de la tarde y se quedaron ahí todo el día. O había veces que se iban a la terraza a tomar el sol, pero estaban cerca de la playa. Y después, a las 5 o 6 de la tarde, salían con sus mejores galas y se iban a cenar. De los restaurantes emblemáticos que había en Tulum y que todo el mundo en esos tiempos quería ir,
eran Hardwood, Arca, Kitchen Table, Posada Margarita y Casa Banana. Entonces esos lugares eran muy emblemáticos. La verdad es que a mí sí me tocó que los huéspedes desde los mails previos a su llegada quisieran reservas en esos restaurantes. Uno de los imposibles era Hardwood, y ellos se especializaban en mariscos, en pescado. Casa Banana era argentina, la tipo de cocina. Posada Margarita italiano. Kitchen Table me parece que era internacional y Arca internacional. Entonces ellos regresaban 9, 10 de la noche, ya sea que se les atravesara un bar o caminar por la zona hotelera, y se iban a su cuarto temprano. Se dormían, si llegaban a las 9 se dormían luego, o llegaban a las 9, 8 de la noche y se ponían en el bar a hablar con el mixólogo o con otros huéspedes. Y al día siguiente repetían lo mismo. No había huésped que no supiera dónde llegaba. Conforme fueron pasando los años, el huésped fue cambiando. ¿Y por qué fue cambiando? Bueno, en unos momentos llegaremos a ello, pero fue cambiando a tal grado que cuando el huésped llega, no sabe de dónde llega. No hace una investigación previa, porque para eso los huéspedes de antes de 2018 investigaban. O sea, yo me sorprendía, yo hasta les decía a los huéspedes, hicieron su tarea, investigaron a dónde venían. Decían, claro, nos interesa mucho. Y se interesaban mucho en conocer las áreas naturales. Sí. Y sí había blogs y sí había páginas que mostraban toda el panorama ecológico de turismo. Y el huésped ya sabía qué quería hacer. Era muy fácil ofrecerle tours o otras actividades porque el huésped ya sabía lo que quería hacer. Sí. El huésped decía, vale la pena ir a Punta Allen. Así me tardé 2 horas de camino y esté el camino con miles de hoyos. Yo estoy dispuesto a ir a Punta Allen. Y no había pavimentación porque se supone que es un área protegida y no se puede tocar. Pero como les mencionaba al principio, la biosfera cuenta con casas privadas y hasta clubes de playa. Entonces realmente ahí depende mucho ciertos intereses. Pero volviendo al punto, el turismo, cuando llegó el año 2020-2021, no es precisamente el turismo que había llegado en los años de 2018 para abajo. En los años después de la pandemia empezó a llegar un turismo que se interesaba mucho por los temas de redes sociales como Instagram y TikTok. Ellos querían también ser parte de la tendencia y decir, yo estuve aquí en Tulum. E independientemente de la nacionalidad que hubiera llegado, daba igual, porque todos estaban buscando lo mismo. Presumir que estuvieron en Tulum sin tener una conciencia del lugar a donde iban. Yo tuve 2 huéspedes que se fueron de Tulum por los mosquitos, literalmente. Los huéspedes dijeron, es que yo no sabía que había mosquitos. Y es como de, pues los hoteles están en medio de la jungla. Tienen que haber mosquitos. Porque además es un clima cálido, es un clima húmedo. Es que hay mucho mapache, sí. Porque nosotros llegamos a invadir. O sea, no es como que el huésped actual casi quiere que maten al mapache, que exterminen a las lagartijas, a las iguanas, porque simplemente les da miedo. Y es un error completamente. Porque ni el mismo destino sabe lo que quiere, ni el mismo turista sabe a dónde va. Hubo turistas que se quejaban de las habitaciones porque es que está muy rústico y usted vio con su agencia o en la página cómo eran. No, pues sí, pero yo no me imaginé que realmente fuera así. O sea, esa lógica manejaban algunos, no todos.
pero la gran mayoría no sabía dónde iba. No sabía que era Tulum. ¿Sí? Y como les mencioné, el pequeño contexto histórico es, Tulum era el lugar de relajación, de tranquilidad, del wellness, donde había yoga, donde había rituales mayas, donde había spa. O sea, eso abundaba en todas partes. Había retiros de yoga. El yoga era una práctica muy común en todo Tulum. Lo sigue siendo, claro, pero no se puede convivir el turismo de relajación, el turismo ecológico con el turismo de fiesta. Y es a donde vamos ahorita. Lo que está aunado con el turismo, con el tipo de turismo del día de hoy, va muy de la mano con el destino sustentable contra el destino de festival, ¿no? El destino de fiesta. No es posible que ambos convivan juntos, porque los huéspedes que buscaban un destino de relajación, un destino sustentable, pues ya no lo tienen, porque hay ruido, porque el huésped que iba cada año llega a un punto en el que dice, yo ya no vuelvo porque esto se volvió Playa del Carmen. Los festivales de música electrónica en Tulum son bastante populares al día de hoy, y hay un gran mercado y hay un gran auge en ello, y el auge sigue, ¿sí? Entonces, en 2017 ocurrió una balacera en el BPM, en el Festival de Música Electrónica de Playa del Carmen. Ese festival llevaba celebrándose, me parece, desde el 2005, de acuerdo a lo que logré investigar. Y empezó como una conferencia, una convención de música electrónica muy pequeña, y llegó a ser lo que fue el BPM. Sin embargo, la inseguridad, la delincuencia, hizo que el BPM se cancelara en Playa del Carmen. El BPM se transformó en un festival de música electrónica con vistas a Tulum. Obviamente después de 2017 no es que fuera de inmediato que Tulum se convirtió en el centro de los festivales de música electrónica. Empezó a partir de, me parece, el año 2019, 2020, que fue cuando empezó todo el tema de festivales masivos y donde lograron encontrar un lugar con un cenote para poder hacer sus festivales, ¿no? Me parece que también Dos Ojos hace festivales así en el mes de enero, pero lo que atrajo ese tipo de eventos, ese tipo de turismo que viene de fiesta, que viene a divertirse, que busca experiencias que los hagan vivir adrenalina. Algo que Tulum no ofrece, honestamente. Porque Tulum empezó como un destino sustentable, un destino con mucha orientación hacia la relajación, hacia el yoga, hacia la paz. Y de pronto llegan nuevas oportunidades y obviamente los empresarios y el gobierno pues dijeron, aquí hay dinero, aquí hay mucha ganancia para todos y vamos a seguir adelante. Desafortunadamente, con estos festivales y con este tipo de turismo, llegaron mucho más las drogas. En Tulum siempre hubo drogas, claro, porque pues la marihuana se consumía un poco más abiertamente ahí en los tiempos de 2016, 2018 cuando yo llegué. Era muy común, obviamente había otros tipos de drogas, pero era un consumo más discreto. Hoy en la actualidad puedes ir a los clubes de playa, a algunos restaurantes y te ofrecen la droga casi ahí en tu mesa. Y después, con ello, también llega un turismo más masivo, un turismo que llega a drenar, a consumir, ¿no? ¿Y qué es lo que los empresarios querían? Eso, pues, es parte del negocio, ¿no? Sin embargo, no se dieron cuenta que con ello empezaron a afectar no solamente
el turismo que ya tenían con lealtad, sino también la infraestructura. Tulum no está preparado para una infraestructura colosal como en Cancún o en Playa del Carmen, ¿sí? Entonces, un desafío igual que provocó el destino de fiesta fue precisamente el que dejó de ser un lugar tan exclusivo. Porque empezaron a construir más, empezaron a llegar restaurantes mucho más grandes, de cadenas de restaurantes más pesados. Empezaron a construir muchos departamentos, muchas casas. Tulum estaba constituido por la avenida principal cuando yo llegué y 5 cuadras, 6 cuando mucho, hacia la avenida principal, hacia adentro. De ambos lados. Bueno, de un lado, del otro lado eran como 4 cuadras y ya. Para de contar, ya no había más. Conforme fueron pasando los años y se fue viendo que había más personas que se querían ir a vivir allá, que había más personas que querían tal vez tener un negocio, comprar un departamento y rentarlo en plataformas, pues fueron viendo que había mercado. Y había mercado porque en 2020 Tulum era el único destino de playa que estaba abierto, a pesar de las restricciones de la pandemia. 2020 y 2021 fue totalmente el boom de Tulum. Fue cuando todo el mundo fue. Me comentaban conocidos que estuvieron en 2021 en Tulum que todo el año fue temporada alta. Todo el año. No hubo ningún mes que no hubiera temporada alta. En 2022, pasando los festivales de música electrónica en enero, vieron una terrible temporada baja y volvieron a repuntar justamente hasta diciembre de ese año, y en enero con los festivales de música electrónica, y otra vez en febrero volvió a bajar. Los colaboradores que trabajan ahí pues mencionaban que era porque ya habían abierto estos destinos de playa, pero la realidad era otra, considero yo. Yo creo que no solamente ese era el detalle. Puede ser un factor, pero creo que había un factor más profundo, que era el aumento de precios, que era mucho más accesible ir a Mykonos o ir a Saint-Tropez o ir a otras ciudades de Europa de fiesta. Muchos huéspedes me decían, Bali es más barato que Tulum. Dice, y Bali tiene las mismas, el mismo concepto, dice, pero no han permitido que crezca. Y ese es un punto crucial. Podemos verlo en el caso de Tulum. No estaba pensado de forma inteligente para un desarrollo sustentable y un desarrollo a futuro. Ellos vieron que había un negocio en festivales de música electrónica y vieron que había un negocio en Tulum y dijeron, de aquí somos y de aquí no nos mueve nadie. ¿Y qué se vino? Pues que no haya suficiente infraestructura. Y me refiero no solamente a pavimentación de calles, que le hace falta como no tienen una idea. Las personas que han ido de visita a Tulum y han recorrido el pueblo pueden darse cuenta. Hay calles que parecen zonas de guerra, de que están construyendo y ahí tienen todos los materiales de construcción tirados en la calle. No todas las calles tienen banquetas. Los sentidos tampoco de las calles para los autos es muchas veces conveniente. No hay alumbrado público en la zona hotelera, ni alumbrado público en varias partes del pueblo, lo que da para que haya delincuentes que ataquen a personas. Y sí llegó a tocar que compartían no solamente conocidas mías, sino personas que pues se pasaban la voz de que había maleantes que las atacaban en la noche en zonas oscuras donde no había alumbrado público, y las atacaban, las asaltaban y a veces las agredían. Aparte de que tenías que estar pues interactuando el camino con autos y bicicletas, o con transeúntes si tú ibas en coche o en bicicleta, dependiendo.
Ahora ya se hizo una vía alterna para la zona hotelera, pero el costo fue que destruyeron más la selva. O sea, si ese es el costo para que se amplíen las vías de comunicación de Tulum dentro del pueblo, están mal. Porque significa que creció a tal manera que la arteria principal ya no funciona. Tienen que abrir más caminos y siguen abriendo y abrirán más. Porque todas esas tierras ya están comprometidas para construcción. Porque se sabe también que pues el gobierno se lleva una parte de todo ese gran pastel. ¿Sí? El problema de la infraestructura es importantísimo. Porque sin infraestructura planeado inteligentemente, el destino no puede crecer bien. Está creciendo de una manera desmedida. Pueden darse cuenta que las áreas de bienes raíces están creciendo mucho, que hay mucha construcción de departamentos, de condominios, pero nadie los compra. Hay mucha oferta, pero hay muy poca demanda. Les hicieron creer a los que compraron departamentos que iban a recuperar su inversión en 1 año o en 2. Pasaron 5 años y no recuperan su inversión. ¿Sí? Llaman molestos para decir que, aparte de que hay problemas de mantenimiento en sus condominios, pues no recuperan su dinero, y los clientes que se hospedan en los condominios y departamentos pues solicitan su reembolso y se lo tienen que dar. Porque a veces hay problemas con la luz, con el agua. ¿Por qué? Porque no construyen de forma inteligente. Simplemente dicen, ok, ya se les vendió estas partes de las tierras, perfecto, ya no hay que hacer más. Ya, me llevo yo mi parte, tú tu parte y listo. No saben la gran afectación que le están ocasionando al lugar. La flora y la fauna las están destruyendo por completo. El Tren Maya, bueno, ni se diga. Fue una construcción que casi ningún turista usa. Tuve la oportunidad de trabajar en hoteles de cadena también, y la verdad es que los huéspedes, nunca mencionó ningún huésped haber usado el Tren Maya. Y muy contados los que usaron el aeropuerto de Tulum, porque no tenía conexiones en todos los estados de Estados Unidos y no tenía muchos vuelos. Así que preferían llegar a Cancún, porque además estaba más caro que llegar a Cancún. Claro, vendían la idea de que, bueno, vas a llegar al aeropuerto de Tulum a media hora de tu hotel, o sea, que es media hora a 3 horas de camino, pero pues muchos huéspedes preferían 1000 veces irse desde Cancún. Entonces, si no hay alumbrado público, no hay banquetas. La única obra grande que yo logré ver fue la ampliación de banquetas en la avenida principal, que lo necesitaba. Obviamente se comieron ciertas áreas para que los autos pasaran, pero pues era necesario porque se manejan mucho bicicletas en ese lugar. Pero la zona hotelera ya no hay lugar donde se puedan poner banquetas o alumbrado público. No hay lugar, no hay espacio. ¿Sí? Es un problema gravísimo, porque le da muy mala imagen. Está alumbrado por los negocios, por los hoteles, pero no por el alumbrado público, que no hay. Ahora también hacen falta hospitales, hacen falta escuelas. Muchas personas con hijos se fueron de Tulum precisamente para darle una mejor educación a sus hijos. Muchos conocidos. Tengo un amigo que se fue a Playa del Carmen también para poder meter a sus hijos a una escuela con una mejor calidad educativa. Los hospitales del IMSS brillan por su ausencia. Sí hay en Tulum, cerca de un lugar que se llama Chemuyil, me parece. Pero parece más un centro de salud que un hospital del IMSS. Y cuando tú te accidentabas, o si te accidentabas o algo te pasaba, tenían que llevarte a un hospital privado porque no había hospital del Seguro Social, y no hay. Hay centros de salud, sí, pero no siempre están funcionando. Sí, si ustedes se meten a la página del INEGI, van a poder ver que sí hay especialistas, ¿dónde? ¿Quién sabe? Lo menciona ahí en el INEGI, pero hay que aclarar algo, que la información del censo es de hace 5 años. En 2020 se hizo el censo, entonces obviamente ha cambiado mucho,
pero sí quería compartirles también la información que el propio INEGI comparte, ¿no? La infraestructura de hospitales es necesaria, sobre todo para los que viven ahí. Para el turista extranjero, pues bueno, tienen los hospitales privados que les cobran miles de pesos para atenderlos. Y para los locales ni se diga, ¿sí? Si te pasaba algo, te mandaban al hospital privado que había ahí. Y si el hospital privado no te podía atender, te mandaban a Playa del Carmen. 40 minutos, 1 hora para llegar. Imagínate si te accidentaste. ¿Qué iba a pasar contigo? Y más si era de gravedad, te tenían que operar en el hospital privado. A pesar de que tú tenías tu seguro, te tenían que operar en un hospital privado porque pues Tulum no tiene hospital porque se centraron 100% en el turismo. Y el turismo sí es, aunque sí es parte primordial, también la población, la gente que vive ahí. Pero no los voltean a ver, definitivamente. ¿Sí? También hay problemas con los ejidos, ese es otro desafío que tienen. ¿Sí? Y un ejemplo muy claro es un hotel que está en la zona hotelera que yo en los años que vivía ahí 3 veces me tocó que los ejidales despojaran tanto a los huéspedes como a los propios colaboradores de ese hotel, que los despojaran del hotel. Yo pasaba en el transporte personal y vi durante años diferentes cómo los huéspedes estaban afuera. Había camas afuera del hotel en el área del estacionamiento y los recepcionistas como locos marcando hoteles para ver dónde podían meter a sus huéspedes. Porque definitivamente llegaban los ejidales y decían, este terreno es mío. Y es importante aclararlo. Los ejidales dicen, chequen con la comisaría ejidal. No hagan acuerdos con intermediarios porque los ejidales no manejan intermediarios. Si tú querías comprar o rentar un terreno, tenías que checarlo, no tienes que checar directamente con los ejidatarios. Porque si no, pasaba lo que pasó. Y pasó en varios lugares más. Nada más que en otros lugares los pleitos sí se extendieron por mucho tiempo. Y tan es así que se quedaron sin habitar, sin ocuparse. Lo que también a la vez da una mala imagen. Pero eso también parece no importarle al gobierno, que eso sí tiene que verificarlo. La parte de los empresarios es realmente verificar que no tengan un impacto ambiental severo después. Pero tampoco lo checan porque el gobierno da facilidades, porque además entre que son empresarios mexicanos o extranjeros, pues bueno, se les da facilidades para que vayan ocupando los terrenos y todos se llevan una parte del pastel, ¿no? Entonces, una de las partes primordiales de la infraestructura es el drenaje. Entonces hay un artículo de La Jornada, fíjense del año que es 2008, anticipando los problemas que en consecuencia pasaron después. El título es sobre explotar Tulum, devastar el río subterráneo más grande del mundo. El río subterráneo pues pasaba por Tulum y los biólogos detectaron que ya había presencia de material fecal en el agua, en una pequeña porción, 2-3%, y los biólogos advirtieron, ¿sí? Y les voy a leer unos fragmentos de este artículo y mencionan, dice, el tipo de suelo o el tipo de composición hace que empiece a acumularse la materia orgánica en el techo de las cavernas inundadas de agua dulce y salada que forman el subsuelo de Tulum. Y porque será devastador en términos ambientales el proyecto que impulsan los gobiernos federal y estatal para hacer de este destino un polo de desarrollo al estilo de Cancún o Playa del Carmen. Desde ese tiempo ya se venía manejando el tema de un aeropuerto pues para captar más turismo. Y los biólogos, en este caso la bióloga, menciona, no nos negamos al desarrollo, el pueblo lo está solicitando porque hay demanda de empleo, pero la ciencia también prevé modelos para determinar la carga de turismo
que cada región soporta. Es importantísimo mencionar eso. O sea, ellos tenían un concepto de decir hasta aquí se puede permitir el desarrollo por el tipo de suelo, por el tipo de lugar que es, ¿sí? E inclusive en el artículo menciona, dicen, esperemos que pues no pase lo mismo que pasó en Playa del Carmen y Cancún. Dice, la migración y el crecimiento acelerado a raíz de los nuevos proyectos es parte de la problemática social que debemos prever. Es un asunto difícil. Ojalá haya una planeación integral. Yo deseo que las cosas sean diferentes a como se dieron en Cancún o Playa del Carmen. Significa que en Playa del Carmen y Cancún pues obviamente pasó lo mismo, ¿no? Obviamente pues tal vez se pensó un poquito más en cuanto al desarrollo, pero al final de cuentas también le dio muchos problemas a los ríos subterráneos. En ese tiempo los funcionarios de Tulum mencionaban que pues la Riviera Maya había sido un éxito y Tulum era parte de eso. Y ya no querían depender de Cancún con el tema de los vuelos, pero pues al final siguió dependiendo de Cancún porque ahí es donde reciben muchos vuelos porque tienen la capacidad. El aeropuerto de Cancún pues aún es pequeño y seguramente en algún punto lo ampliarán más. No. Dice, en esa época los funcionarios decían que el municipio contaba con 32,000 habitantes y que esperaban que llegara un poco más de 250,000 habitantes en un lapso no mayor a 10 años. Entonces, si nos vamos al INEGI, podemos darnos cuenta que la población de Tulum, solamente de Tulum, porque hay que aclarar que Tulum, Akumal, Cobá son parte del municipio. Akumal y Cobá son como localidades, ¿no? Dentro del municipio. Tulum solamente tiene 33,374 habitantes en el 2020. Se entiende que no hay tanto crecimiento por el tema de que la gente lo ocupa como un lugar pasajero, como un lugar para ir una temporada y estar simplemente unos cuantos meses e irse. Entonces, posiblemente por ese lado la población ha crecido mucho por el tema de, pues, de que la gente va y viene, ¿no? Entonces, aquí en este reporte del INEGI, pues se puede ver también trabajadores del sector salud y todo el tipo de especialistas que hay en los hospitales. Pero bueno, les repito, esta información es del año 2020, no se ha vuelto a hacer un censo, pero estoy seguro que tal vez aumentó. Y les voy a decir algo, en 2008 32,000 era la población total del municipio. En este 2020 son más de 33,000 habitantes solamente en Tulum. O sea, es más de la cantidad total de habitantes de esa época. Entonces estoy seguro que para 2025 el crecimiento de Tulum seguramente estará cerca de los 50,000 habitantes, lo cual considero que es mucho para un pueblo. O sea, ni siquiera es una ciudad, ni siquiera es un lugar que digas tú, hay escuelas, hay hospitales, hay crecimiento urbano pensado, inteligente. No, no lo hay. Es un desafío que Tulum debe de ver de forma muy seria porque eso va a ser parte importantísima para que la gente siga yendo y sobre todo para que los precios, los sobreprecios se ajusten. No puedes seguir teniendo precios excesivos y precios de un lugar exclusivo en un lugar donde ya es prácticamente una ciudad. O sea, no puedes tener precios exclusivos donde ya tienes un montón de opciones, honestamente. Y yo sé que la zona hotelera de Tulum es muy pequeña y sé perfectamente que la zona hotelera de Tulum pues es muy difícil que llegue un hotel de cadena, es imposible, no se puede. Ya no se puede construir más, ¿sí? Y sí, en toda la franja costera de Tulum que va después del pueblo hay muchos hoteles de cadena, claro, pero son un mundo diferente. El mercado es completamente diferente y hay programas de lealtad y hay programas de socios y
y clubes vacacionales. Realmente los hoteles de cadena son otro cantar. Entonces el turismo cambió, el turismo de hoteles de cadena sigue siendo Estados Unidos y Canadá, pero el turismo del pueblo de Tulum es diverso. Y pues ya no se adaptan mucho, por ejemplo, el tema de las propinas. Hay muchos turistas que ya no dan propinas por el hecho de que para ellos no es culturalmente aceptable eso. Y muchos dirán, no, pero es que se tienen que acostumbrar al país. Sí, pero la propina no es obligatoria aún así. ¿Sí? No es algo que se pueda obligar o exigir al turista. Y aquí es importante mencionar algo. Los turistas que han tenido una mala experiencia, y me refiero al caso de turistas mexicanos, mencionan mucho eso. Mencionan mucho que han tenido malas experiencias por el mal servicio que se ofrece. Porque pues ya saben que son mexicanos y pues quizás dejen 20 pesos de propina y pues para un prestador de servicios es como, ¿y eso qué? Hemos escuchado muchas historias y yo también lo he vivido, que cuando no dejas propina se ponen de forma muy altanera y de forma muy grosera. Me ha tocado a mí y en la Riviera Maya también. ¿Sí? No es algo que no haya vivido o que no me hayan contado. El problema del servicio es también parte primordial de lo que está pasando con Tulum. Porque precisamente el turista llegaba o llega a hoteles de cadena ya con una expectativa de calidad en el servicio, de excelencia en servicio. Pero cuando llega a un hotel boutique, el huésped lo que menos piensa es que lo van a atender con excelencia, que van a prestar atención, que van a tener un servicio personalizado. Eso no lo piensa el turista. Ellos dicen, sí, pues va a ser un servicio decente y pues la comida espectacular y la playa hermosa. Pero cuando se dieron cuenta que tanto meseros como concierge, como recepcionistas, como camaristas inclusive, daban un servicio muy personalizado, los turistas empatizaban con ellos. Y volvían, y cada año que volvían buscaban a su amigo mexicano y lo saludaban y a mí me tocó también. Yo tengo buenos amigos que fueron huéspedes y cuando iban a Tulum nos veíamos y nos saludábamos y salíamos a cenar, ¿sí? Porque el tipo de servicio rebasaba las expectativas. Al día de hoy, claro, todos ellos, toda esa generación que estuvo en Tulum hasta 2018, pues se fue por diferentes motivos, no necesariamente porque ya el destino no les gustaba, por diferentes razones. Y llega una nueva generación donde se vio que Tulum se ganaba mucho entre 2020 y 2021 y dijeron, de aquí somos los de bienes raíces, de aquí somos los que solamente venimos a vender y se olvidan del servicio que es parte primordial. Claro, hay muchísima gente todavía que da servicio excelente en Tulum. No estoy diciendo que todos sean malos. Pero cuando se trata del turismo mexicano, que cada año va abarcando más, y eso no es algo que no se dieran cuenta. Y ahorita posiblemente ya el turismo mexicano que iba se perdió. El turismo mexicano que quizás iba a poder ayudar a Tulum durante la época de cero turismo extranjero, quizás ya lo perdió. Por el tema de los accesos a la playa, que les voy a mencionar algo. El acceso a la playa no debió de haber sido un problema porque es un derecho. No debió de haber sido nunca un problema. Debió de haber sido siempre un derecho y un acceso. Si había acceso sin cobrar antes de que se convirtiera como tal en el Parque El Jaguar, claro, pero también los accesos eran muy pocos. Claro, había hoteles que ofrecían el acceso y lo siguen ofreciendo y había unas franjas ahí en medio de construcciones donde podías accesar. Y en el parque hoy, el Parque El Jaguar, pues podías entrar, o sea, libremente, sin problema. Y de pronto sí te iban a cobrar la entrada cerca de las ruinas, pero pues era como un costo pues representativo como para
para cuidar las playas, porque a mí me tocó, no es que me lo hayan dicho, o sea, yo lo viví, viviendo allá. Y cuando crean el Parque El Jaguar, pues lo crean como una zona turística y empiezan a cobrar cuando no debe de ser. Cuando no debe de ser. Es inaudito que las autoridades consideren eso el tema principal, el problema principal. Es uno de los desafíos que tienen. De toda la lista que tienen, ¿sí? La inseguridad también es un problema, ¿sí? Desafortunadamente hay lugares que se vieron manchados con las muertes de personas, clubes de playa, restaurantes en el pueblo de Tulum. Había un restaurante que se llamaba La Querida y La Malquerida, eran 2 restaurantes en uno. Ahí todos los locales íbamos después del trabajo en las noches a cenar nuestra pizza y después ponían música para bailar, música de reggaetón. Y ahí pasábamos la noche, era una calle, una cuadra. Estaba ahí también Batey, estaba ahí el Milagrito, todavía sigue. Estaban otro lugar, otro bar. Estaba un lugar que se llama Kibok, nada más que ya está en otro lugar y ya no es el mismo concepto de antes. Tenían una terraza, tenían un bar que estaba al lado que sigo sin acordarme cuál era, pero ahí tocaban la música en vivo igual en Batey, que pues los extranjeros estaban súper maravillados de ver cómo exprimían la caña de azúcar para sacar el ingrediente especial de los mojitos. En fin, era un deleite estar ahí, una verdadera experiencia el poder estar ahí con como le dicen la banda local, y el poder convivir con personas extranjeras, porque sí llegaban ahí personas extranjeras a esa calle. Y ahí estábamos los locales divirtiéndonos después de una jornada de trabajo y la pasábamos bien. Y un día, pues ocurrió igual, una balacera. Lamentablemente mataron a una turista. Fue una noticia muy sonada en su momento. Y los lugares quedan abandonados. O sea, si tú vas hoy a Tulum, La Querida y La Malquerida siguen abandonados. Entonces, es triste ver no solamente cómo los espacios donde posiblemente podría ir el turismo quedan abandonados por la inseguridad, sino también los problemas ejidales hacen que zonas en la zona de playa queden sin usar por conflictos de tierra, ¿sí? El sargazo es otro problema. Antes las temporadas de sargazo duraban 3, 4 meses cuando mucho. Hoy son temporadas de 9 meses. Y eso se debe a la contaminación. Y es la contaminación que hay en Tulum. Por la falta de drenaje, porque no hay drenaje. Y de hecho, el artículo de la jornada que les estaba hablando menciona precisamente el problema del drenaje. Dice, el centro urbano sin drenaje. En el centro urbano no cuenta con drenaje y la porosidad del terreno hace que todo se filtre. Es un tema urgente porque hay un porcentaje mínimo, un 2 o 3% del río subterráneo, como los había mencionado antes, en ciertas zonas del casco urbano que está contaminado. Reconoce que se trata de excremento humano, pero estamos en un momento muy oportuno para detenerlo y buscar soluciones. Eso se hablaba en 2008. Obviamente 2025, más de 15 años después, obviamente ya es un problema. El aumento de temperaturas, las islas de sargazo en el Atlántico, la contaminación de los ríos subterráneos, porque todo está conectado, como se los mencionaba, todo está conectado en la península. Cenotes, ríos subterráneos, mantos acuíferos, todo está conectado. Obviamente la naturaleza hace la filtración natural, pero es como, espérate, yo sí te puedo ayudar a filtrar, pero dame chance de completar mi proceso. No puede la naturaleza por sí misma hacer todo el trabajo por sí solo, de forma masiva. Tiene que tener un periodo. Y el humano eso no le importa. Ellos se sigan diciendo, sí, está bien que llegue más gente.
deben de ver eso. Porque yo lo vi. El agua es chocolate. Es incómodo nadar. Si se puede, se puede. De que se puede nadar. Pero es incómodo sentir las algas. Y desafortunadamente también es parte del problema de la contaminación. Los periodos de sargazo son cada día mayores. Y las autoridades tampoco están haciendo nada. Que instalan redes y demás. O sea, eso no ayuda al problema. El problema que tiene Tulum es también de contaminación. El sistema va a colapsar. Los manglares los están destrozando. Y es parte primordial para absorber agua en temporal de lluvias. En la época de lluvias, Tulum se inunda. Afortunadamente, en el último huracán que pasó, me parece en 2024, yo estuve ahí. Afortunadamente fue más viento que lluvia, porque si hubiera sido como el Otis en Acapulco, Tulum desaparece. Porque aparte, los manglares los han estado destruyendo, que es parte esencial. Claro, también los arrecifes que están también destrozados por el contacto humano, por las altas temperaturas, en fin. Es importante que vean la parte ecológica porque al final lo que les está llenando los bolsillos va a desaparecer. Y al final van a decir, bueno, pues ya a contaminar, ya destruido tu lugar. Y es lo que justamente comentaba esta chica analista, que precisamente no están planeados los destinos turísticos. Y obviamente lo mismo que va a pasar con Tulum va a pasar con otros destinos porque precisamente no están planeados. No hay una proyección a futuro en la materia de desarrollo, en la materia ecológico, en la materia de sustentabilidad, en la materia también de seguridad, de densidad poblacional, si el destino o el lugar son aptos para poder tener tanta cantidad de gente, ¿sí? Entonces, también, obviamente, los cobros excesivos. Lo de los cobros de los hospedajes siempre ha sido un tema. Y la verdad siempre ha sido caro. Nunca ha sido barato el hospedaje en Tulum. Claro que el día de hoy ya está a sobreprecio de manera indiscriminada, claro. Y me da mucho gusto que la Profeco esté yendo a verificar. Claramente que en temporada alta, obviamente la Profeco va a dar un paso atrás porque los precios van a subir. Y les voy a decir algo. El reto no es este año para Tulum. El reto es cuando pase el Festival de Música Electrónica de cada año. Después de febrero se va a ver si Tulum logró recuperar al turismo perdido. Ya se verá. Obviamente con la temporada alta, para ellos la temporada baja era un 60-70%. Eso para ellos era baja, para nosotros era baja. Un 40, un 30%, un 50% es extremadamente bajo. No se puede operar, es imposible. No hay forma de sacar para pues el salario porque precisamente pues hay mucho despilfarro, ¿no? Y puede darse para otro tema desde un punto de vista más espiritual Tulum. Pero en esta ocasión quiero centrarme precisamente en el tema de los cobros porque repito, las propinas no son obligatorias y el salario ya no da para las rentas que tiene Tulum, que obviamente con la temporada baja que hubo este año, los precios fueron más accesibles, inclusive en Aldea Sama, una amiga y yo nos sorprendimos de que había lugares bastante accesibles donde podías rentar obviamente para 2 personas en 20,000 pesos, ¿sí? Y quizás digan, bueno, está más barato que en la Ciudad de México, sí, pero realmente pues Tulum no te ofrece muchas experiencias, ¿no? Y pues bueno, hay otros motivos por los cuales no es nada rentable pues una renta así, porque además compartes con otra persona. Si tú quieres tu independencia, no se puede, por el simple hecho de que en Tulum no hay forma de
de pagar por ti solo un departamento bien. Tienes que tener un puesto muy bueno, ganar muy buen salario y muy buenas comisiones para tener un lugar para ti. Y eso si el turismo se mantiene. Porque si hay temporada baja, uy, cuidado. Porque no puedes dejar de pagar la renta. Entonces, el costo elevado de vida es otro problema. No puedes seguir manteniendo un costo elevado de vida si los sueldos siguen bajos, si no hay ya tantas propinas, no se puede. Es imposible. Crearon Aldea Tulum, que es pues, un lugar donde hay muchos departamentos, uno pegado al otro, donde muchas personas que vivían en el centro de Tulum se fueron precisamente por lo caro, porque precisamente también se está gentrificando Tulum. Con los nómadas digitales, o sea, pasamos de mochileros de turismo que venía unos cuantos días y se iba muy feliz, a nómadas digitales que trabajan home office y además ganan mucho dinero y están en un lugar donde su dinero rinde extraordinariamente y por eso no bajan los precios, porque dicen siempre va a haber extranjeros que quieran que puedan pagar rentas, ¿no? Quizás ya no comprar casas o ir a restaurantes muy lujosos, pero siempre habrá mercado para nómadas digitales que quieran rentar. Lo mismo que pasa en la Ciudad de México, que inclusive para los huéspedes pues ya es caro también. Sí, y para los nómadas digitales también llega a ser caro Tulum ya. Sí. Entonces, me da mucho gusto que la Profeco esté actuando porque es necesario un control de precios. No es normal la cantidad de precios que se está manejando en el destino. El transporte público es deficiente, deplorable. Subieron el costo del transporte público, pero no ha mejorado en nada. Lo mismo que pasó en la Ciudad de México. Para los locales el costo de la combi era de 25 pesos. Pero había combis que estaban todas ya muy maltrechas. Los asientos movibles. No aire acondicionado cuando todos estábamos asándonos. O sea, horrible. La verdad es que subieron los precios, pero no hubo ninguna mejora, ¿no? Igualmente la comida, la verdad, a mí sí me parecía muy cara la comida. Y pues uno ya no se podía dar los lujos, ¿no? Porque conforme fueron pasando los años, el poder adquisitivo fue decayendo. Y pues sí, tenías que ganar muy bien dinero y muchas comisiones. Pero como les decía, y para concluir con el podcast, Tulum se enfrenta al verdadero reto que es el próximo año. Ahorita Tulum ya está a la alza. O sea, ya hay notas, e independientemente de las notas, mis amigos que viven allá mencionan, o sea, Tulum se está levantando. Y es normal, o sea, noviembre es el mes donde levanta porque se acaba el sargazo. Pero el sargazo volverá tal vez en febrero como lo hizo este año. Este año fue de febrero a octubre. O sea, imagínense, solamente enero, noviembre y diciembre, solo 3 meses estuvo sin sargazo Tulum. Cuando antes eran 3 meses los que había sargazo, y les voy a decir algo, había veces que había solamente líneas de sargazo, pero no había más. Es importante atender los problemas que tienen, que las autoridades y los empresarios lo saben perfectamente, pero no quieren voltear a ver esos problemas porque saben que muchos saldrían perjudicados y saldrían expuestos, pero saben bien los problemas que tienen, saben bien los problemas y los desafíos que enfrenta el destino y se tienen que poner ya a actuar. O sea, eso de que no, ya se abrieron los accesos, eso nunca debió de haber pasado porque nunca debió de haber sido el problema. Y las autoridades taparon eso, dijeron, no, es que el problema principal fue lo de los accesos a las playas. Los empresarios decían, es que fue el sargazo. Es parte del problema, pero no son los dos únicos problemas. Obviamente lo de los precios, los empresarios nunca dirán que es un problema, porque van a decir, no, pues es la oferta y la demanda. Pues si hay mucha demanda, pues si hay mucha oferta, pues
ni modo, o sea, son los precios que son. Y va a pasar en temporada alta. En diciembre y en enero los precios van a subir mucho. Y la gente, con tal de ir al Festival de Música Electrónica, pues pagará. Obviamente, y hay que prestar nuevamente mucha atención, el turismo mexicano. Tal vez ya lo perdieron, tal vez no. Se verá el próximo año. Esperemos que cambien las reglas de cómo se manejan en Tulum. Porque la verdad es que eh, quitando a los hoteles y a la población, en sí, como un lugar natural, es bonito. Obviamente, creo yo que el color del mar ya no es igual al del 2018, 2017. La verdad sí he visto un cambio en la coloración del agua, pero sigue siendo un lugar bonito. Y quiero concluir también con el tema de el desearle el mal a las personas. He visto muchos comentarios que mencionan que esperan que les vaya mal al lugar. Y espero que con esta información, en lugar de desear el mal, porque uno nunca sabe cuándo va a depender del turismo y cuántas familias dependen de ello, porque les voy a decir algo. La gente menciona, es que los que no son locales son los que tratan mal al turismo. También los locales tratan mal al turismo. Y hay unos que vienen de fuera y tratan excelente al turista. El problema no es ese. El problema es que muchos van de otros estados, de Puebla, de Ciudad de México, de Acapulco, de Tabasco, de Chiapas, del propio Yucatán, a mejores condiciones de vida porque está mejor pagado allá. Y me refiero a la Riviera Maya como tal. Y en Tulum hay muchísima población joven, abajo de los 28 años, que llega con aspiraciones de crecimiento y de ganar dinero y de crear un patrimonio, ¿sí? Porque en todo el país los salarios no alcanzan. Y en Tulum ven un área pues sí, de crecimiento económico y personal. Claro, no se debe hacer a costa del turismo, eso es evidente, porque creo que se alcanza bien para todos, pero al final de cuentas es un destino que tiende mucho a la abundancia, ¿no? Económica. Entonces, muchas personas no sabemos que otras personas dependen el trabajo que hacen ellos. Lo hagan bien o lo hagan mal, bueno, eso ya es una cosa diferente, pero es importante no desear el mal al otro, y más si somos mexicanos, o sea, y más si tienes conocidos o si sabes que hay poblanos o que hay capitalinos o que hay veracruzanos en Tulum, o sea, ya al menos por una identidad de estado o de personas, ya no tal vez como mexicanos, pero una identidad de mexicanos, pues decir, ¿sabes qué? Pues qué grave lo que está pasando en Tulum. Es necesario decir la verdad y hacer una crítica bastante cruda, pero de eso a desear el mal, eso está, creo que no, no da cabida, ¿no? Sé que hay muchas cosas que nos hacen enojar, que nos frustran. Entiendo la frustración de los turistas que han tenido malas experiencias, pero creo que podemos darle la vuelta, ¿sí? Y hay muchos turistas que con el buen servicio que das, para ellos es un incentivo para volver. Entonces, para aquellos que vean que de pronto no caen las propinas, es al menos siéntate con la satisfacción de que ese turista posiblemente vuelva y posiblemente te dé o le dé a otra persona, no sé, una propina o algo, no sé, pensar más en los demás, ¿no? Entonces, pues en grandes rasgos fue el análisis de Tulum. Obviamente hay muchos temas más y dentro de los propios desafíos eh, es importante mencionar que hay muchos más desafíos que quizás se me pasaron, pero el tema de los ejidos, el lugar exclusivo, demanda y oferta de bienes raíces, tipo de huéspedes de antes contra el de ahora, infraestructura,
destino de música y de fiestas, sargazo, inseguridad, cobros excesivos, el coste de vida caro, el Tren Maya y el aeropuerto. Creo que son desafíos que tienen que ver con mucha atención las autoridades. Este fue el tema del día de hoy, Tulum. Espero que les haya llamado la atención y que haya ampliado un poquito más el por qué el lugar está así. Venido de una voz que vivió ahí 6 años en diferentes épocas, y que el verdadero reto, como les mencioné antes, es en febrero. Si Tulum logra mantener la ocupación, pues significa que todavía seguirá sobreviviendo, pero no se trata de sobrevivir, se trata de actuar. Y se trata de hacer una crítica dura, pero que al final de cuentas ayude a las personas a ver la situación de no solamente de ese destino, sino de otros, y a crear conciencia para que no pase lo mismo que pasó en Acapulco y que no pase lo mismo que está pasando en Tulum. Aquí Gerardo Castellanos y hasta la próxima.